Bienvenidos amigos de la Red Global de Mentores a este simposio. Tendremos la oportunidad de compartir con ustedes diferentes reflexiones. Yo soy Rafael Hernández, un saludo desde Medellín, Colombia. Hoy quiero hablar sobre la expansión de la conciencia, los grandes retos para el mentor. Y quiero que comencemos con esta frase. La mentoría es a la conciencia lo que el alma al espíritu. Y creo que en este punto de partida nos damos cuenta lo trascendente que es para el ejercicio de la mentoría, no solamente el tema de la conciencia como una temática conceptual, sino como el núcleo sobre el cual nuestra experiencia toma el valor importante, necesario y suficiente para ser entregado y compartido ese aprendizaje desde un lugar, desde donde ya nosotros habitamos y pudimos ver lo que nos correspondía ver a través de la experiencia. Y quiero que hablemos también de la conciencia como esa habilidad que tenemos para darnos cuenta de lo que ocurre en el momento presente, dentro y fuera de mí, aceptándolo todo tal como es y comprendiendo mi relación con ese momento. Vamos a mirarlo por partes. Darme cuenta, recuerden que desde la Gestalt se habla de tres grandes zonas desde donde nosotros podemos mirar, observar, darnos cuenta de lo que ocurre en nosotros. El cuerpo, todo lo que hay de la piel para adentro. El afuera, todo lo que podemos percibir por los sentidos y lo que ocurre en nuestra mente, ya sea que estemos en pasado, en futuro o en observación. Entonces, la habilidad de la conciencia comienza por ese entrenamiento en poder darme cuenta de en qué zona paso la mayor parte del tiempo, hacia dónde puedo enfocar voluntariamente mi atención para captar el momento presente, ya sea desde una sensación física, desde un estímulo externo o desde un pensamiento. El momento presente para todos es muy conocido, el famoso darme cuenta del aquí y el ahora. Y cuando hablamos de ese aquí y ese ahora, no solo estamos hablando de un segundo, estamos hablando de una presencia. Y esa presencia que tiene que ver con la conexión de mi cuerpo, la conexión de mi mente, la conexión de mi alma con lo que está ocurriendo en el lugar donde yo me encuentro. Todos hemos vivido la experiencia de estar en algún momento e irnos por instantes y volver. Entonces, para la mentoría, el reto de la conciencia es esa capacidad también de estar ahí, de estar presente con el mentorado. Es decir, de procurar borrar, si se permite la expresión, todo lo demás para que ese encuentro entre mentor y mentorado sea lo que ocupe todo el campo de la atención plena y así poder estar en ese lugar. Y decimos que es ese darnos cuenta de lo que ocurre en el momento presente, aceptando y comprendiendo. Y vamos a entender la aceptación no como una actitud de, bueno, no hay otra cosa que más hacer, sino más bien todo lo contrario. Esto es lo que es. Esto es lo que hay. No puede haber otra cosa. No está sucediendo nada. Acepto ello renunciando a la expectativa, renunciando a la ansiedad, renunciando al deseo de controlarlo todo. Y en esa aceptación, entonces, vivo la experiencia tal y como es, tal y como está llegando. Y comprensión para poder entender que eso que está ocurriendo tiene que ver conmigo y me está hablando a mí. Desde este marco entonces de referencia entendemos la conciencia. ¿Y por qué expansión? Yo quisiera referirme a dos grandes elementos. Primero, a un quantum de conciencia. Y es que hay expansión de conciencia cuando hay aumento de esa capacidad de darme cuenta. Un gran autor decía
Todo aumento de conciencia determina un cambio en la estructura que habita, Luis Enrique Mejía. Y precisamente nos quería decir que solamente cuando había aumento, entonces no podemos hablar de la conciencia como simplemente la observación. Tiene que haber un aumento de la observación para que en ese aumento se pueda gestar el proceso de transformación y cambio que debe venir como consecuencia de un aumento de conciencia. El segundo aspecto de ese quantum o cantidad de conciencia tiene que ver con incrementar la habilidad de sorprenderme con lo que ocurre e integrarlo con la experiencia. En la medida en que nosotros estamos muy, voy a usar una palabra del teatro, muy libreteados, con un guión demasiado formal, nos podemos perder de lo que está ocurriendo en realidad por estar siguiendo el guión. Y si bien es cierto, existen protocolos y existen modelos para seguir, desde el modelo de conciencia deben ser tan suficientemente flexibles como que yo pueda tenerlo como un piso, una plataforma sobre la cual camino, pero a la vez en ese estado de monitoreo permanente de lo que está ocurriendo para aumentar mi capacidad de conexión y de sorpresa y de atención para poder integrar esa experiencia al momento presente y entenderla. Quienes saben que permanentemente estamos recibiendo mensajes de la vida han constatado que si nosotros no estamos sintonizados con el lugar, con el momento, no vamos a escuchar ni a percibir a esos mensajeros que llegan a nuestra vida. Por eso hay que estar en ese estado de conexión para poder integrar el mensaje que recibimos a lo que estamos viviendo o a lo mejor a lo que nos estamos preguntando. Un quantum de conciencia finalmente entendido como el aumento de los impactos de las experiencias, es decir, la capacidad de discernir tan profundamente la experiencia que yo pueda percibir cuáles son esos matices que aunque ya haya vivido este momento en otra circunstancia, hoy tienen un significado diferente, entonces los puedo interiorizar transformándolos en esos inputs de información para el ser, para el hacer. Y ese aumento de la percepción o de la capacidad de discernimiento tienen que ver directamente con esa capacidad de autoindagación, de ir cada vez más allá cuando nos hacemos la pregunta, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Un segundo lugar del concepto de expansión tiene que ver con el nivel evolutivo. Y es que la expansión de la conciencia no es simplemente para, desde la mirada del viejo paradigma, tener más. Quiero tener más conciencia. No es un tener, sino es un desarrollar un nivel evolutivo. Entonces, si yo crezco en conciencia, necesariamente debo incrementar mi nivel vibracional. Y al incrementar mi nivel vibracional quiere decir que estoy más preparado y listo para conectarme con otras esferas de la realidad, con otras dimensiones de la realidad, más allá de lo psicosensorial. Pero además conectarme en un nivel de vibración en el que otros asuntos empiezan a ser más importantes que en el viejo paradigma cuando estoy solamente conectado como en un plano muy de la materia. Esto tiene que ver de alguna manera con esa capacidad de ir hacia lo espiritual, desconectándome un poco de los otros aspectos para poder adentrarme en ese mundo del alma, en ese mundo del ser, donde ocurren realmente los procesos de transformación más importantes. Un aumento, como lo vengo diciendo, de esa conciencia espiritual que me permita comprender que no es que yo tenga alma, es que yo soy un alma que está viviendo una experiencia en esta tierra y que por tanto la mayor parte de los aprendizajes tienen que ver justamente con el alma. Por eso el nivel evolutivo me va a ayudar a avanzar hacia niveles superiores de espiritualidad o niveles superiores de conciencia, si quieren nombrarlo de esa manera, de forma tal que yo pueda ser cada vez mejor testigo de los aprendizajes de mi alma, que deben estar alineados obviamente con el propósito vital, no solamente con el que estoy en la tierra, sino con el que estoy ejerciendo mi labor de mentor.
Y esto también supone en este nivel evolutivo un aumento de las prácticas correspondientes a dicho nivel. Pongo el ejemplo. Si tengo como práctica para el nivel de evolución de mi conciencia la meditación, pues quiere decir que debo desarrollar un nivel de experticia y de práctica en esa habilidad o en ello para poder que se produzca esa expansión. Y no se trata de una repetición o de un simplemente ejercicio automático de práctica de la experiencia, sino de un nivel de observación mayor de lo que ocurre durante la experiencia, porque si nos instalamos en el modo automático, simplemente vamos es a repetir. Y por último, en este nivel de expansión de la conciencia, quiero que comprendamos que el aumento de la vivencia del propósito de vida va a hacer que estemos cada vez mucho más conectados, más evolucionando en gerundio, en una acción constante. Cuando yo me desconecto del propósito de mi vida, me pierdo en el hacer, me pierdo en el ego, me pierdo en las ideas, me pierdo en la estructura, me pierdo en la cabeza, me pierdo en aquello que yo creo que es el deber ser. Cuando estoy más conectado con el propósito de vida, fluyo. Recuerden que estamos transitando un momento en el cual ya no es tan importante, o más bien, no es determinante lo que sabes como quién eres y qué tanto sabes quién eres. Esto entonces nos genera unos retos para el mentor en su ser y en su hacer. Comencemos por el ser. El primer reto o el más importante es aumentar su experticia en todos los asuntos inherentes a la gestión de la conciencia para su propio camino. ¿Esto qué quiere decir? Ser cada día más auténtico, ser cada día más él, menos máscara, menos ego, menos sombra, hacer un proceso de mayor autoconocimiento para que realmente cada vez hable de su ser esencia, ¿sí? Y no solamente desde la estructura externa con la cual se vincula y se relaciona con el otro. Comprender y asumir cada vez más que es mentor desde lo que ha vivido, no solo de lo que ha aprendido. Como decía ahora, es más mentor desde el interno, desde el alma, que desde la cabeza, que desde esa porción cognitiva que ha venido alimentando a través de la información. Si bien es cierto, la información es muy importante porque permite en muchos momentos integrar desde desde esta mirada que estamos dando en este momento, es más importante esa comprensión de la experiencia, esa comprensión de ser desde lo que se ha vivido que ser desde lo que se ha leído. Un tercer aspecto importante es permanentemente mantenerse en esa ruta de autoindagación en su camino, de forma tal que sobre sus propios aprendizajes pueda seguir navegando y pueda seguir encontrando el nivel de detalle puntual y específico para identificar cuáles fueron esos detonadores de las experiencias o cuáles fueron esos detonadores de las transformaciones, porque constituyen el néctar, la esencia pura de la experiencia que podrá entregar a su mentorado. Y por último, ser un practicante experto de atención plena. Necesariamente necesitamos desarrollar cada vez más diferentes prácticas incorporadas a la vida cotidiana de forma tal que no solamente lo practiquemos, sino que vivamos en ese estado de atención. Y los retos para el mentor desde el hacer tienen que ver con aplicar a sus experiencias y aprendizajes un modelo de transferencia que facilite el compartir. Nosotros no solamente debemos compartir o entregar lo que vivimos, sino pasarlo por un filtro, por un modelo que permita sintetizar, que permita identificar en un paso a paso cuáles fueron los hechos, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron los sentires, cuáles fueron los momentos, cuáles fueron los grandes despertares de conciencia, de forma tal que para el mentorado pueda ser más fácil entender la experiencia, no solo desde lo anecdótico o lo referencial, sino desde aquellos aspectos puntuales que él puede elegir incorporar a su experiencia. No todo
lo que yo he vivido es transferible. Debe haber algunos aspectos medulares que hacen que para el mentorado sea más fácil incorporar o tomar esos aspectos puntuales y llevarlos a su propio camino. Y desde el hacer, el siguiente reto para el mentor es acompañar al mentorado desde un estado particular de actitud. Recuerden que la actitud es la forma como yo me paro en la vida para relacionarme con ella. Y voy a hablar hoy solo de 5 actitudes. La primera es tener esa mente de principiante. Por más que yo esté compartiendo la misma experiencia que ya haya entregado a otros mentorados, pues este mentorado es diferente y a veces, como lo decía hace un momento, desde el automatismo podemos tener la tendencia a repetir el modelo o repetir la historia sin identificar cuáles son esos matices particulares que este mentorado de hoy requiere. Entonces, eso supone que siempre estemos como si fuera la primera vez que estemos haciendo la sesión de mentoría o la entrega de la información. Un segundo aspecto muy importante es esa observación neutra, libre de juicios. Recuerden que nuestro acercamiento al compartir mantiene una postura de neutralidad en la medida en que no necesitamos ni interpretar, ni evaluar, ni calificar ni el momento ni la experiencia del mentorado. Básicamente es entregar aquello que ya hemos filtrado, ya hemos depurado y que constituye lo más importante de nuestro camino. Ese aprendizaje incorporado que se convirtió en experiencia vital. Esto supone también entender entonces que ese mentorado está viviendo un momento vital particular que le es suyo, que le es propio, que obedece a una historia profunda de vida y que en la medida en que está iluminado desde la conciencia, pues no necesita que sea otro, sino que necesita que sea aceptado tal como es para poder desde esa aceptación gestionar lo que está ocurriendo, gestionar ese momento. Eso implica para nosotros la aceptación y ayudarle a que el otro también acepte lo que está viviendo desde el no resistirse, desde el no luchar, desde el no pelear con lo que está ocurriendo. Esto es un aspecto vital en la expansión de la conciencia en la mentoría. Cuando luchamos es porque nos estamos resistiendo, es porque todavía hay otro concepto, otra idea, otra meta, otro sueño, otro deseo en nuestra mente que quiere gobernar el momento presente desde ahí. Entonces se resiste a poder vivir la experiencia tal y como es. La paciencia para comprender los ritmos del mentorado. No siempre todos sabemos que una experiencia se transfiere de la misma manera y en el mismo tiempo. A veces hay un paso a paso que cada mentorado debe vivir, debe recorrer, y para ello necesitamos estar muy atentos a observar cuál es el ritmo, cuál es el paso que el otro está dando y no generar quizás una, a veces podría llamarlo excesiva presión para que el otro vaya más allá. Si tiene que quedarse un tiempo determinado en ese paso, desde la conciencia y desde la expansión de la conciencia, podremos estar lo suficientemente atentos, mentor y mentorado, para permitir que ese tiempo sea el que se requiere, el que se necesite. Y por último, ser capaces de cerrar y de soltar el momento, la experiencia, el acompañamiento de forma oportuna, sin pretender generar o una dependencia o una excesiva necesidad de. Nosotros somos acompañantes de vida y en ese acompañar hay unos kilómetros que podemos recorrer, pero hay otros que el otro necesita recorrer por sí mismo en sus propios zapatos. Entonces, saber observar y tomar distancia se vuelve también muy importante desde este momento de la conciencia viva y de la conciencia sentida para saber cuándo es necesario dejar que el otro, desde su propio caminar, pueda arriesgarse, pueda atreverse, pueda dar esos pasos y probar en sí mismo, verificar en sí mismo la incorporación de todo lo que hemos entregado. Considero que la expansión de la conciencia será una de las herramientas, de las metodologías, de las formas de hacer mentoría
más poderosas que podamos tener. Y desde allí, seguro que podamos constatar la importancia de lo que decía al comienzo. La mentoría es a la conciencia lo que el alma es al espíritu. Muchas gracias.